Buen día jóvenes, bienvenidos a su clase de cálculo. Para esta semana vamos a ver el tema reglas de derivación. Las reglas de derivación provienen a partir de la definición general de derivada. Estas reglas nos ayudan a realizar o a calcular las derivadas de algunas funciones un poco más rápido que aplicando la definición general. Vamos a ver las siguientes reglas de derivación. Tenemos la número 1, derivada de una función constante. La derivada de una función constante es igual a 0. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo la función f de x igual a 5 y me piden hallar la derivada de esa función, yo puedo decir con seguridad que la derivada de esa función va a ser igual a 0, simplemente por esta regla de derivación. Si yo tengo aquí que una función es igual a 500, la derivada va a ser igual a 0. Puedo tener cualquier número, que la derivada va a ser igual a 0. Tenemos la segunda regla de derivación, que es la derivada de la función idéntica. Si yo tengo que la función f de x es igual a x, entonces la derivada va a ser igual a 1. Un ejemplo de esto podría ser la función g de x igual a x. Vean que tiene la misma estructura que f de x igual x. Quiere decir, con seguridad, la derivada de g de x va a ser igual a ¿quién? A 1. Bueno, y aquí tenemos que hacer una aclaración. La función idéntica o identidad es distinta de la función constante. La función identidad es distinta de la función constante. Pendiente a esto, la función identidad representa esta línea recta. La función constante siempre representa una línea de forma horizontal. Por ejemplo, si yo aquí tengo f de x igual a 2, la gráfica de esta función va a ser esta línea de forma horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier valor x, y siempre va a valer ¿qué? 2. Sin embargo, en la función identidad, para cualquier valor x, y va a tomar ese mismo valor. Por ejemplo, cuando x vale 1, y que vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. Y vean que se forma esa línea de forma diagonal. Entonces, estas dos funciones son distintas, por lo tanto, sus derivadas van a ser distintas. Ya sabemos que la derivada de una constante es 0 y la derivada de la función idéntica es igual a 1. Tenemos otra regla de derivación que es la más común o la más usada, se llama derivada de una potencia. Si tenemos una función f de x igual a una potencia o x a la n, entonces la derivada va a ser igual a bajamos el exponente, dejamos la variable y al exponente le restamos 1. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la siguiente función, f de x igual a x a la 5. Vean que tiene la misma estructura de la fórmula, x elevado a un número entero. Con seguridad podemos decir que la derivada va a ser igual a este 5 que está acá como exponente, lo vamos a pasar a multiplicar. Véanlo aquí. Vamos a acercar esto. Lo pasamos a multiplicar. Y ahora, ese 5 que está como exponente, le vamos a restar una unidad. Nos quedaría como resultado 5x a la 4.
Vean qué sencillo es encontrar la derivada de esta función sin tener que aplicar la definición de derivada. Para el siguiente ejemplo tenemos la función s de t igual a t a la menos 9. Aquí el exponente es negativo, sin embargo también podemos aplicar la regla de la derivada de una potencia. Simplemente es, vamos a escribir aquí, derivada de la función s de t va a ser igual a ¿quién? Este menos 9 tenemos que tomar tanto el número como el signo. Este menos 9 lo pasamos a multiplicar y a ese menos 9 le vamos a restar una unidad. Menos 9 menos 1 sería menos 10. Ahora, tenemos que expresarlo de forma racional. ¿Cómo es de forma racional? Este menos 10 que está como exponente, vamos a escribirlo por acá aparte, tenemos menos 9 t a la menos 10, vamos a escribir exactamente lo mismo, pero la variable la vamos a pasar como denominador. Y ahora el exponente lo podemos escribir de forma positiva. Entonces, esto es lo mismo que esto. Vean que lo único que hice fue, esta t a la menos 10 la voy a pasar debajo como denominador, pero con signo positivo. Sería este el resultado. Aquí tenemos un ejemplo un poco más derivado. Tenemos la función h de x igual a 1 sobre la raíz quinta de x a la 2. Aquí podemos aplicar la regla derivada de una potencia. Simplemente tenemos que acomodar esto de forma que podamos aplicar la regla. Aquí nos dicen cómo. Realmente es muy sencillo. La raíz quinta de x a la 2 yo la puedo escribir como x a la 2 quintos. Y vamos a hacer un ejemplo aquí. Si yo tengo raíz cuarta de x, ¿yo cómo puedo escribir esto de esta forma? Realmente es muy sencillo. Aquí tengo un 1 invisible o exponente 1. Yo simplemente este 4 lo voy a colocar debajo de ese 1. Quiere decir que esto va a ser igual a x a la 1/4. Si por el contrario tengo aquí raíz décima de x a la 3, es sencillo, simplemente este 10 lo coloco debajo, me va a quedar x a la 3 décimos. Cuando se pueda simplificar, podemos simplificar. Ahora, tengo el número 1 arriba y debajo tengo x a la 2 quintos. Yo necesito que esto se parezca a la fórmula de la regla de derivación de una potencia. La fórmula es esta: f de x igual a x a la n. Yo tengo que hacer que mi función se parezca a esto para poder aplicar esto que está acá. Vean que es mucho más sencillo porque ya sé quién es n y simplemente lo paso a multiplicar y a esa n le resto una unidad. ¿Qué voy a hacer? Este x a la 2 quintos lo voy a pasar para arriba, pero tengo que cambiar el signo. Aquí está positivo, lo paso a negativo. Véanlo acá. Es lo contrario de lo que hicimos en el ejemplo anterior. Acá teníamos t a la menos 10. Queremos quitar ese menos, lo pasamos debajo con signo positivo. Vean que es lo mismo. T a la 10 es lo mismo que subirlo t a la menos 10. Y listo. Mi función es esta que está acá, encerrada en esta parte. X igual a la menos 2 quintos. Ahora simplemente es
aplicar la regla de derivación. Ese menos 2/5 pasa a multiplicar. Y a menos 2/5 le voy a restar 1. Esta resta de fracciones ya sabemos realizar. Eso nos va a quedar menos 7/5. Quiere decir que esta es la solución, pero a esa solución le falta un paso. Tenemos x a la menos 7/5. Tenemos que pasar eso a la parte de abajo y le cambiamos el signo. Nos va a quedar x a la 7/5. Ahora, si yo tengo x a la 7/5, con seguridad este 5 que está aquí dividiendo lo paso a este lado y escribo la raíz. Eso va a ser igual a la raíz quinta de x a la 7. Vemos que he hecho el paso contrario. De este lado lo puedo pasar para acá o de este lado lo puedo pasar para este lado. Y esta sería la respuesta. Por último, tenemos la siguiente regla de derivación. Se llama derivada del múltiplo constante. Nos dice que si c es una constante y g de x es una función derivable en x, entonces la derivada de f de x igual a c multiplicado por g de x es igual a la derivada de la función f de x es igual a c que multiplica a la derivada de la función g de x. Aquí se nota un poco confuso, pero realmente es muy sencillo. Esto lo que nos trata de decir es que si tenemos un número y tenemos que está multiplicando a una función, simplemente podemos quitar ese número o pasarlo a multiplicar y derivamos la función. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la siguiente función. Y igual a 8 sobre x a la 3. Para derivar esto, vamos a aplicar la regla de derivada de una potencia. Entonces, lo primero que hacemos es este x a la 3 que está en la parte de abajo, lo vamos a pasar para la parte de arriba. Ya sabemos, le tenemos que cambiar el signo. Aquí lo tenemos. Y voy a utilizar la regla. Este 8 simplemente lo voy a sacar o lo voy a apartar a un lado. Ojo, sacarlo no es pasarlo al otro lado, no. Mírenlo acá, simplemente lo dejo ahí. No voy a hacer nada con él todavía. Y con x a la menos 3, ahí aplico la regla de derivada de una potencia. Simplemente este menos 3 lo paso a multiplicar y al exponente menos 3 le voy a restar una unidad. Ahora sí multiplico estos dos números. 8 por menos 3. 8 por menos 3 es menos 24, que multiplica a x a la menos 4. Ya lo último que falta es pasar esta x, que está elevado a un número negativo, pasarlo a la parte de abajo. Y listo. Aquí tenemos el resultado. Vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo. Si yo tengo la función f de x igual a 5 por x a la 2, ¿cuál es la derivada? Rápidamente. La derivada es la siguiente. Este 5 lo dejo a un lado. Este 2 pasa a la parte de abajo a multiplicar. Bueno, a la parte de aquí a multiplicar. Y a este 2 le quito una unidad. ¿Me va a quedar qué? X a la 1. Al final multiplico 5 por 2, 10. Quiere decir que esta derivada o la derivada de esta función va a ser igual a ¿qué? 10x. Bueno, y con esta explicación vamos a determinar las derivadas de cada una de las siguientes funciones. Y esto sería todo para esta semana.